Vamos a estar leyendo en el libro de Jeremías, capítulo 18, del versículo 1 al 6. ¿Lo tenés? Es una preciosa historia, una linda historia. Hoy vamos a compartir una parte. Dice así, Jeremías, capítulo 18, del versículo 1 al 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cerrad tus ojos por unos minutos cortitos y vamos a decirle a nuestro Padre, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Te pido, Rey, que esta palabra que ha sido leída, que es tu palabra, Señor, cumpla el efecto en cada uno de nosotros que tú quieres que cumpla. Porque tu palabra que es enviada, aquella que sale de tu boca, Rey de Gloria, no volverá a ti vacía. Cumpla, Señor, cumpla en nosotros todo aquello que tú quieres, Padre, que cumpla. Todo aquello que tú quieres, Padre, que nosotros entendamos. Rey poderoso, Rey soberano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, el tema de hoy es tus manos en mi vida. La historia que hemos compartido es del alfarero. ¿Sí? El alfarero. Acá en la Biblia nos narra una linda historia donde Dios habla con Jeremías. Jeremías era un profeta, le decían el profeta llorón, pero no porque era un maricón, dirían, ¿no? Vieron que los que lloran, no porque era un llorón, porque era mañoso ni nada, sino porque era un hombre de Dios que lloraba por los corazones duros que había en ese tiempo en Israel. Él hablaba, él predicaba la palabra, él servía, él ministraba, pero la gente no entendía, la gente no se quebraba, la gente no se rendía, la gente no venía a los pies de Cristo y él lloraba, sí, pero lloraba de dolor por la gente. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que vino palabra de Dios a Jeremías diciendo, levántate, ¿sí? Le decía, levántate y vete a casa del alfarero. ¿Por qué? Porque allí yo voy a hablar contigo. Dice que Jeremías se levantó una mañana como muchas mañanas, pero él sin saber que esa voz de Dios iba a llegar a su vida. Como muchas mañanas, por ahí nosotros nos levantamos y no sabemos que ese día Dios nos va a sorprender. Así se levantó Jeremías y ese día Dios lo sorprendió. Él le dijo, levántate Jeremías y ve a casa del alfarero, porque hay una palabra, hay algo que quiero hablar a tu vida, hay algo que quiero hablar a tu corazón. Y muchas veces Dios te dice eso a vos en la madrugada. Muchas veces Dios te dice eso a vos en las tardes o en esos momentos que decís no puedo dormir, no sé qué me pasa, se me fue el sueño. Y Dios te dice levántate porque hoy quiero hablar contigo. Levántate porque este es el tiempo y el momento que yo quiero estar contigo y hablar a tu vida y hablar a tu corazón. Amén, hay momentos que no sabemos que Dios nos va a sorprender. Por eso tenemos que levantarnos apasionados. Jeremías se levantó apasionado y fue a casa del alfarero, porque sabía que Dios ahí le iba a hablar. Amén. Amén. Como vos viniste hoy apasionado a casa del Rey, sabiendo que Dios hoy iba a hablar a tu vida. Amén. Dios hoy iba a hablar a tu corazón y también al mío. Amén. Entonces, dice la palabra que Jeremías bajó y fue a casa del alfarero para oír lo que Dios quería hablarle. Dios a Jeremías le reveló dos cosas.
Dos cosas muy lindas, dos cosas muy importantes, porque Jeremías fue y se metió en ese taller donde estaba el alfarero trabajando. Se ve que el alfarero no lo vio, no se vieron, él entró en silencio y veía cómo el alfarero trabajaba, ¿sí? El alfarero con una rueda, con su pie, tenía un pedal que movía y la rueda daba vuelta, el barro iba arriba de la rueda y el alfarero trabajaba. Y Jeremías observaba la labor de ese hombre, Jeremías observaba el trabajo, sus movimientos, lo que él hacía. Y Dios en ese momento le revela dos cosas a Jeremías. La primera, le dice: Jeremías, sí Señor, ¿ves el barro? Y Jeremías dice: sí, veo el barro. Y Dios le dice: ese barro sos vos, y ese barro es mi pueblo. Eso te dice Dios a vos también. Amén. Después le dice Dios a Jeremías: Jeremías, ¿ves al alfarero? Y Jeremías le dice: sí Dios, lo veo, ese alfarero soy yo. Entonces es como que los ojos de Jeremías fueron abiertos. El alfarero representaba a Dios y el barro representaban las personas, su vida en ese momento, la nuestra en este momento. El Señor le dice: ¿ves ese alfarero? Y él le decía: sí Señor, lo veo, ese alfarero soy yo. Entonces Jeremías empezó aquí a prestar atención al trabajo del alfarero. Él empezó a mirar cada movimiento, él empezó a mirar cada detalle, porque ese alfarero era Dios y Dios algo le quería enseñar, Dios algo le quería hablar, Dios algo le quería revelar a Jeremías, por eso lo mandó a ese lugar. Entonces él empezó a observar cómo el alfarero en un momento, ¿sí? Dice que este alfarero, como todo alfarero, tiene una reserva de que de barro, de arcilla, porque las vasijas se hacen de barro, ¿sí? Las vasijas se hacen de arcilla. Ese alfarero hacía vasijas de barro y barro somos nosotros, ¿sí? Barro somos nosotros. Adán, ¿de qué fue hecho? De barro. De la tierra, del polvo, del barro. Fue hecho la primera vasija que Dios diseñó, ¿sí? Entonces Jeremías, no me quiero ir del tema, hoy no tengo mi mano, hoy tengo mi escrito. Entonces Jeremías observaba a este alfarero. Los alfareros en sus talleres tienen barro, tienen tierra, tienen arcilla, tienen ese material que ellos buscan, rescatan, sacan para hacer las vasijas. Entonces Jeremías lo observaba a él, porque él iba a esa reserva y empezaba a mirar. Si uno mira el barro, para nosotros es todo igual, ¿sí o no? Nosotros, si llegamos a mirar ciertos barros separados, o la tierra, o la masilla, para nosotros es igual, ¿sí? Pero para el alfarero no. Para nosotros es todo barro, es todo lo mismo, es tierra, pero para el alfarero no, porque él tiene una visión diferente. Él no tiene una visión como la nuestra. Entonces Jeremías observaba eso. Observaba la pasión que él tenía cuando observaba los pedazos de barro, los pedazos de arcilla que él tenía en ese fondo del taller. Él miraba y miraba y miraba y estaba echándole el ojo a cuál de todo lo que tenía ahí el alfarero iba a elegir. Porque él tenía que armar una vasija. Entonces dice que él estaba ahí y miraba las arcillas y miraba el barro y miraba, y el alfarero con pasión vio una y esa le gustó, porque en esa él vio algo especial, en esa él vio algo diferente, algo que ni ella se dio cuenta que tenía. En esa arcilla, en ese pedazo de tierra, él vio algo que nadie se había dado cuenta que tenía, porque Dios no mira como nosotros. Amén.
Dios no mira como mira al hombre. Ese pedazo de tierra, ese pedazo de barro, que para otro no le sirve, que otro diría, ¿para qué quiero eso? ¿Para qué me lo traes a casa? Eso no sirve. ¿No viste esto? No. Dios no tiene la mirada que nosotros tenemos. Y Jeremías observaba a este alfarero. Aunque la historia es cortita, uno especula muchas cosas, ¿no? Porque la historia es cortita. Y dice que este alfarero, que era símbolo de Dios, símbolo de Jesús, él marcó una, y esa una, él la agarró. Como él lo hizo con vos. Porque vos no buscaste a Dios. Vos no lo buscaste, no saliste a su encuentro. Él salió al encuentro tuyo. Él te buscó a vos. Él te escogió a vos. Él te marcó a vos porque vio en vos algo que nadie había visto. Vio en vos a alguien que nadie se había dado cuenta, ni vos te diste cuenta de lo que Dios había visto en tu vida, de lo que Dios había visto en tu corazón. Entonces, así como el alfarero marcaba los pedazos de tierra, así Dios marcaba nuestras vidas y nuestros corazones. Cuando nadie daba nada por nosotros, cuando la gente decía, este no va a salir más de eso, este va a morir en una zanja, o por ahí tirado, le van a pegar un tiro, o decían, nunca esta va a ser feliz, siempre va a estar enferma, vivir en los médicos, y cuántas cosas decían de nosotros. Pero Dios no nos miraba con esos ojos. Dios nos miraba como cuando Él miraba a Moisés. Cuando Dios miró a Moisés, Dios miró a un legislador. Dios miró a un libertador. Dios miró a alguien que iba a cumplir el propósito por el cual Dios lo había marcado. Pero la gente, ¿saben a quién veían? La gente veían a ese pobre que se escapó de Egipto y se fue al desierto. La gente veía eso, al que se escapó, al fugitivo que fue al desierto. Dios, cuando miró a Josué, lo vio como ese guerrero, ese hombre conquistador, hombre de guerra que iba a tomar ciudades para el reino. Pero la gente vio al sirviente de Moisés. Es el sirviente de Moisés. ¿Entienden? Como la gente mira y como Dios mira, como nosotros mismos a veces nos miramos y como Dios tiene otra cosa para nosotros. Cuando Dios vio a David, Dios vio al rey David, rey de Israel. No había otro que tenga el corazón como lo tenía David, conforme al corazón de Dios. Pero la gente veía, ay, el pastorcito de ovejas, pobrecito ese que toca el arpa de vez en cuando lo llaman. Pero Dios lo veía de otra forma. Dios marca el barro, porque Él ve en el barro algo que la gente no ve. Él ve en el barro algo que ni nosotros mismos nos damos cuenta. Dios ve un tesoro, Dios ve algo especial en ese barro que somos nosotros. Amén. Y lo primero que el alfarero hace, la primera tarea que él hace es mirar, es elegir, es escoger, es agarrar a ese pedazo de barro que para vista de los demás no sirve. Es lo primero que el alfarero hace. Una vez que el alfarero hace esa tarea de escoger a ese pedazo de barro, lo tiene que limpiar. Lo tiene que limpiar. Porque si ese pedazo de barro lo pone en la rueda del alfarero para armar la vasija, no le va a servir. Porque tiene basuritas, porque tiene piedritas, ¿sí? Porque tiene pastitos y porque tiene un montón de cositas. Entonces el alfarero lo que tiene que hacer para poder utilizar ese barro, para poder utilizar
esa persona para poder utilizar eso que le escogió, como te escogió a vos, te sacó del mundo, de las garras de Satanás y te trajo a su casa y te limpió tu corazón con su sangre y te perdonó y te dio un cielo eterno y te dio tantas bendiciones. Así Dios hace. Entonces a ese pedazo de barro, para poder formar algo lindo, algo que Él quiere, algo que Él tiene diseñado, ya en su mente tiene que empezar a limpiarlo. Entonces Jeremías miraba y observaba el trabajo que este alfarero le ponía, la pasión que le ponía, el amor que le ponía. Cuando agarraba el barro y lo empezaba a limpiar y a lavar y a sacar las piedritas, las asperezas y los pastitos y todas esas cosas que muchas veces se pegan o caen en el barro. Lo mismo en nosotros. Amén, lo mismo en nosotros. Para que Dios use tu vida, para que Dios use mi vida, Dios nos tiene que empezar a limpiar. Empezar a sacarnos asperezas, empezar a sacarnos cositas que a Él no le convienen, que a Él no le agradan. Dios tiene que empezarnos a limpiar, a sacar los pastitos, a sacar las piedritas, a sacar lo que estorba, lo que molesta, lo que nos sirve. ¿Entienden? La limpieza. Porque Él tiene que preparar ese barro para hacer una vasija que sea para la gloria de su nombre. ¿Amén? ¿Sí? ¿Se entiende? Amén. Muy bien. Entonces, cuando Dios vio todo eso, cuando el alfarero entendió eso, cuando el alfarero ya hizo el trabajo que tenía que hacer con ese barro, Él lo escogió, Él lo buscó, Él lo encontró. No es que vos fuiste a Dios, sino que Dios vino a vos. Dios, antes que nacieras, habíamos dicho ayer, antes que nacieras, Él ya te había escogido, Él ya te había apartado, Él ya te había señalado. Amén. Jeremías estaba ahí. Jeremías estaba atento a todo lo que Dios quería hablarle y quería enseñarle. Jeremías estaba atento a cada movimiento que el alfarero estaba haciendo. Amén. Dice que ese pedazo de barro que era inservible para otros, en las manos de Dios era una obra de arte. En las manos de Dios era algo inexplicable, porque Dios veía lo que otros no veían. El Señor lo primero que hace es limpiarte, quitarte todas las impurezas y quitarte todas las asperezas. Ustedes saben qué es eso, ¿no? Sí. No le voy a decir, ayer le dije cosas medias bravas, pero estaban en la Biblia, estaban en la palabra, ¿sí? Esas asperezas, esos pastitos, esos abrojos que se pegan en el campo. Entonces todo eso, el alfarero, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra, tiene que ir quitando y sacando para que la tierra, el barro, sea algo liso, algo suave, algo especial que se pueda usar. ¿Amén? Muy bien. El alfarero, cuando ya tiene el barro listo, lo que él hace, agarra el barro y lo pone sobre la rueda. Es una rueda así que tienen los alfareros, lo pone ahí. Entonces el alfarero con su piecito empieza a pedalear, empieza a pedalear, y cuando él pedalea, la rueda empieza a dar vuelta, y empieza a dar vuelta, y empieza a dar vuelta, y el barro está ahí en el medio. Entonces el alfarero dice que mientras la rueda gira, el barro está arriba, su piecito se va moviendo, la rueda va girando, la viga está
en las manos del alfarero. La vida está en la mesa del alfarero. El barro, Dios, el alfarero ya rescató el barro, lo sacó de la inmundicia o del lugar donde estaba, lo limpió al barro y lo puso en su mesa, en su rueda. Entonces, mientras él trabajaba y daba con el pedal, la rueda daba vuelta, él iba metiendo sus manos en el barro. Y ese pedazo de barro empezó a cobrar forma. Es así cuando Dios nos trae a su casa, cuando Dios nos trae a su presencia. Mientras Él da vuelta, nosotros sentimos algo diferente. Nuestra vida cambió. Paz entró a nuestro corazón. Nuestra familia empezó a cambiar. Milagros, cosas están ocurriendo. Vemos las cosas de otra manera. Vemos las cosas de otro panorama. ¿Por qué? Porque el Rey está moviendo el pedal. La rueda está dando vuelta. Nosotros estamos ahí y Él está trabajando en ese barro, trabajando en nuestras vidas, trabajando en nosotros. Y Jeremías observaba, porque él entendió que el barro era Él, porque él entendió que el alfarero era Dios. Entonces él observaba esos procesos que él tenía que pasar o que el pueblo tenía que pasar para hacer esa vasija que el alfarero quería hacer. ¿Entienden? Y mientras esto iba y daba vuelta, y es re lindo porque yo lo vi cómo hacen la artesanía con el barro y se mojan las manos y meten ahí y forman para acá y para allá. El alfarero estaba trabajando. Él siempre tiene las manos sucias. Las tiene sucias de barro, las tiene sucias de tierra. ¿Por qué? Porque en su corazón, dirían aquellos sabios predicadores, lo que late en el corazón del alfarero es la gente, es las almas, es salvar al perdido, es rescatar los pedazos de tierra que están por ahí afuera sufriendo. Entonces él siempre tiene barro en sus manos, porque siempre está trabajando, rescatando, salvando, limpiando, trabajando en cada vida y en cada corazón. Amén. Entonces, mientras este alfarero hacía su tarea, Jeremías observaba, Jeremías miraba, y Jeremías veía cómo de repente, de ese pedazo de barro que nadie daba un peso por él, se estaba formando algo. Y se estaba formando algo. Y se estaba formando algo tan lindo. Y se estaba formando una vasija de barro. Algo hermoso a la vista de Jeremías, algo hermoso a la vista de lo que estaba, de él que estaba ahí. Entonces él de ese vaso, de ese barro que nos servía, vio que se había hecho algo hermoso, vio que se había hecho algo útil, vio que se había hecho algo chao, que daba gloria, que era lindo, que todos lo iban a querer tener en su casa. Y eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que hace Dios. Cuando Dios nos trae, nos limpia, nos va preparando. El proceso no es muy lindo, pero Dios nos va preparando porque Él tiene algo para nosotros. Amén. Él tiene algo. Él ya vio en vos algo que por ahí ni vos lo viste. Él ya vio algo en mí que por ahí ni yo me di cuenta que lo tengo. Entonces, de ese barro que éramos nosotros, de ese barro que nadie daba un peso por nosotros, el alfarero puso su mirada, puso su vista, nos rescató, Él nos eligió. Y Él nos empezó a limpiar porque dijo, este va a ser tremendo, esta va a ser tremenda, este va a conquistar, esta va a conquistar, va a hacer cosas gloriosas para el Moisés, gente que va a conquistar reinos para el cielo. Pero nosotros, ¿qué vemos? Un pedazo de barro. Decimos, no, este pobre que siga con las ovejitas, ¿sí?
Que Dios nos ayude. Amén. Mientras Jeremías estaba ahí asombrado por lo que este alfarero estaba haciendo, él quedó maravillado. Pero entre toda esa maravilla que él estaba viendo, que el alfarero con sus manos y con su amor y con su tiempo y con su dedicación estaba haciendo, pasó algo. Pasó algo. Algo que nadie se lo esperaba. Algo que nadie se lo imaginaba. Algo que nadie creyó que iba a ocurrir. Dice que en las mismas manos del alfarero, él estaba mirando y en las mismas manos del alfarero, la vasija se rompió. La vasija se quebró. La vasija se vino abajo. Y dice que Jeremías miró asombrado y dijo, wow, esa vasija soy yo. Wow, ese es Dios. ¿Qué me querrás decir? Que en el proceso de mi vida voy a pasar un momento trágico, un momento tremendo, un momento que me va a quebrar. Él decía, ¿qué me quiere decir Dios? Que en este proceso de mi andar como profeta en aquel lugar, como hijo de Dios en esta tierra, algo me va a pasar que me va a quebrar. Algo me va a pasar que me va a partir. Algo me va a pasar que me va a hacer de vuelta barro. Y dice que él quedó asombrado, que él quedó mirando, observando ese panorama de algo tan lindo que estaba ahora. Quedó barro. Pero dice que el alfarero seguía trabajando. Él no miró ni a Jeremías, no miró ni a nadie. Él seguía con ese barro, no lo tiró al barro. No lo tiró. No dijo, bueno, ya está. No. Él siguió con esfuerzo. Él siguió con dedicación. Él siguió con amor. Él siguió con la misma visión que tenía cuando lo vio allá tirado. Y dice que del mismo barro, no dice que agarró otro, del mismo, él hizo una vasija nueva. Iglesia, va a haber tiempos y momentos de nuestra vida como hijos de Dios que vamos a pasar cosas que no nos hubiéramos imaginado nunca. Va a haber momentos en nuestra vida cristiana que vamos a pasar cosas que nos van a partir el alma, nos van a partir el corazón. Vamos a pasar momentos tan difíciles, que vamos a llegar a decir lo que dijo Jeremías. Jeremías en un momento de su vida dijo, yo no voy a seguir más. Él dijo, ya no aguanto más. ¿Para qué servir? ¿Para qué predicar? ¿Para qué hacer la obra de Dios si ninguno se convierte? Va a llegar un momento en nuestra vida cristiana que vamos a querer bajar la guardia, tirar la toalla. Pero tenemos que entender que el alfarero está trabajando en nosotros, porque en sus manos fuimos quebrados. No afuera, no en otro lado. En sus manos fuimos quebrados. Y Él de sus mismas manos nos fue rediseñando. Amén. Lo importante, iglesia, que cuando vengan esos momentos turbios, difíciles, duros, que te quiebren, vos no te salgas de la rueda. Jeremías no se salió de la rueda, porque cuando él dijo, yo decía estas cosas, pero había algo dentro de mí. Había como un fuego, había algo que no me dejaba hacer lo que mi boca decía, mi corazón decía otra cosa. Y eso es las manos del alfarero, que te dice, tené paciencia, te dice, estoy trabajando, te dice, te estoy moldeando, te estoy preparando, porque algo tengo para vos, porque algo tremendo viene sobre tu vida. De eso tan hermoso que había visto Jeremías a su vista,
de eso tan hermoso, tan útil, que él había visto en manos del alfarero, se derrumbó, se quebró, se vino abajo. Pero lo importante es que el alfarero no lo desechó. Lo importante es que el alfarero no lo sacó, no lo quitó. Lo importante es que el alfarero siguió trabajando y trabajando en ese barro. El alfarero no perdió la fe en vos. El alfarero no perdió la fe en mí. El alfarero no perdió la esperanza en nosotros. El alfarero no perdió la esperanza en tu vida, en tu familia, en tu casa, en los tuyos. Él sigue trabajando. Y Él sigue trabajando. Y Él sigue moldeando. Y Él tiene sus manos. Nunca la sacó de ese barro. Sus manos nunca la sacó de esa vasija. Siempre estuvieron ahí, trabajando, trabajando y trabajando. Amén. Iglesia, nosotros en esos momentos más que nunca tenemos que aferrarnos a Dios. En esos momentos más que nunca tenemos que tomarnos de las manos de Dios. Más que nunca tenemos que aferrarnos a su palabra, a la iglesia, a la casa de Dios. Vieron que muchas veces tenemos una falencia nosotros. Nos enojamos, si es en nuestro hogar, con nuestra familia, nos enojamos y hoy no te cocino. Es algo típico mío. Me enojo con Samuel y con la Eli, que vienen, está bien cansados del trabajo, pero vienen y se sientan y esperan ahí que uno le haga la comida. ¿No? Y papá también. Se sientan los tres y esperan que uno le haga la comida. Y por ahí, como nos ven a nosotras en casa o a mí en casa, dicen, no haces nada en todo el día. ¿Por qué no me haces la comida o esto? Pero no es que no le hago nunca, siempre le hago, a veces no. Pero yo le digo, ustedes no saben las cosas que yo hago en todo el día. Y hay días que a mí se me complica. Hay días que a mí se me complica. Y no me da el tiempo, o no me hago el tiempo, o por ahí no quiero. Digo, hoy no te cocino. ¿No? Entonces uno dice, por ahí se enoja o algo, por ahí si no tiene tiempo. Dice, bueno, hoy no te cocino. Y con el Señor, cuando algo no nos gusta, o algo nos va mal, o algo no se hizo como nosotros quisimos, le decimos, Señor, hoy no voy a la iglesia. Hoy no voy a orar. Hoy no voy a hacer esto. Y el Señor dirá, ¿yo qué tengo que ver? Yo no me perjudico, dice Dios, el que se perjudica sos vos. Entonces, iglesia, que Dios nos ayude, porque vamos a pasar en las manos del alfarero momentos difíciles, momentos en que vamos a ser quebrados, partidos, pero estamos en sus manos. Amén. Estamos en sus manos y Él no nos va a abandonar y Él no nos va a dejar. Amén. Dice que en este trayecto de todo ese proceso que Jeremías entendió que iba a pasar el pueblo, en todo ese proceso que nosotros tenemos que entender que vamos a pasar, ¿sí? Porque no todo es color de rosa, vamos a pasar momentos en que vamos a ser quebrados, pero tenemos que entender que estamos en las manos de Dios y no nos tenemos que bajar de la rueda. La rueda puede ser tu iglesia, esta casa, tu casa. La rueda puede ser tu servicio, lo que vos haces. La rueda es tu comunión con Dios, es tu pasión por Él, es tu pasión por la obra, es tu pasión por todo lo que haces por Él. Cuando pases ese momento difícil o Dios permita que seamos zarandeados, no nos bajemos de la rueda, porque mientras estemos en la rueda estamos cubiertos. Mientras estemos en la rueda estamos guardados. Mientras estemos en la rueda tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque las manos del alfarero todavía están sobre nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. El alfarero nunca quitó sus manos de tu vida. Amén. No sé cómo estás hoy. No sé qué pensamiento tuviste hoy. No sé
Sé que Dios nos está hablando a todos. Pero una cosa tenés que saber, Él nunca quitó las manos de tu vida. Y si estás pasando por un proceso de dolor, si estás pasando por un proceso de angustia, si estás pasando por un proceso duro, que vos decís, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si desde los 19 años estoy en tu casa, si nunca te dejé, hice las cosas como pude, como me enseñaron, como las entendí, pero las hice. Y viene el quebrar y viene el partir y uno dice, ¿por qué a mí? Porque a veces cuando uno pasa momentos difíciles, no, ese algo malo está haciendo, hay que mirar. ¿No? Cuando uno está pasando momentos difíciles, son muy pocos los que vienen y te dicen, hermana, vamos a estar orando, Dios te va a dar la victoria, es una prueba. Es un momento difícil que te tocó atravesar, pero no te bajes de la rueda, no dejes la iglesia, seguí adelante. Son pocos, la mayoría te mira de costado y te dicen, si al pastor le pasó eso, por algo le habrá pasado. Si a fulanita, a fulanito le pasó eso, por algo habrá sido. Y a veces no es así. No es así. Porque uno es fiel. Porque uno está. Porque uno persevera. Porque uno trata de hacer la voluntad de Dios en todo momento. Porque uno ora, porque uno busca, porque uno ayuda, y no es por obra, es por fe. Porque uno hace la obra de Dios. Pero después entendemos como Jeremías, estamos en un proceso. Dios nos partió, porque Dios vio en algo en nosotros que nosotros no vimos todavía, pero Él nos quiere sacar bueno. Él nos quiere sacar bueno. Amén. Y Dios te quiere sacar bueno. Por más que digan lo que digan de vos o digan lo que digan de mí, por más que más las palabras que vengan sobre vos o sobre mí, más sean de no vas a llegar, vos soñás, seguís soñando. Vos creí a Dios. Vos creí en su palabra. Y nos vamos a sorprender. Amén. Así como Jeremías se sorprendió esa mañana porque Dios le hablaba, así nos vamos a sorprender. Amén. Ustedes de mí, yo de ustedes. Amén. Que lo voy a ver por YouTube, que lo voy a ver por enlace. Como a veces los papás sin querer decimos a nuestros hijos, ¿sí? Sos un inútil, salí de acá. Y lo marcamos y el chico crece siempre pensando que es un inútil, que no va a poder nunca llegar a nada ni hacer nada. No crean las cosas que te dijeron, ¿sí? Sin querer, porque nuestros padres, al no tener a Jesús, sin querer, nos decían muchas cosas. Y nos maldecían y no se daban cuenta. Pero vos no sos así, porque Jesús está en tu corazón. Amén. Vos bendecís, desatás la acción de Dios. Iglesia, preparen el mate que temprano. Preparen el mate que temprano.
No saqué de todo. Iglesia, ya vamos terminando. ¿Por qué? Porque Jeremías seguía observando. Y Jeremías vio como este alfarero de esa vasija que se había roto, empezó a armar una nueva. Amén. Y es así como Dios hace con nosotros. Es así como Dios hace con vos. De esa vasija rota, quebrada. A veces estamos en lo mejor de Dios. Ya viene el quiebre. Pero después Dios te hace una vasija nueva. Jeremías empezó a observar la paciencia, el amor, el cariño, la dedicación que este alfarero tenía con ese barro. No lo dejó, no lo abandonó, no lo tiró, no lo despreció, no lo retó, sino que siguió trabajando y trabajando en él hasta que diseñó lo que él tenía en su mente, hasta que diseñó esa hermosa vasija, preciosa, útil, hermosa, que él tenía en su mente. Y así es Dios con vos. Dios te está diseñando todavía. Y si viene el quiebre, no te pongas mal, acordate de esta palabra, porque Él te quiere sacar bueno, Él te quiere sacar buena, Él quiere que brilles, Él quiere que seas resplandeciente, Él quiere que seas luz, porque tiene grandes cosas para tu vida. Yo solo voy a sacar una referencia en versión Nueva Marcela. ¿Sí? Usted búsquelo en el libro de Éxodo. Y dice que un señor se le llama a un dueño de campo, a un dueño de hacienda, ¿sí? Tenía un siervo. Y a este siervo, no por descuido, sino porque quiso, le arrancó un ojo. Y dice que por arrancarle ese ojo, la demanda era que tenía que dejarlo libre. Entonces ese siervo no fue más esclavo, ese siervo fue libre, pero perdió un ojo. Dice que tenía una sierva y a esta sierva le arrancó un diente. Y por arrancarle el diente tenía que darle la libertad, era la sentencia. Esta sierva quedó libre, sin un diente, pero quedó libre. Entonces Jeremías entendía lo que Dios le estaba mostrando. Jeremías entendía lo que Dios le quería hablar, lo que Dios le quería enseñar. Entonces Jeremías mirando entendió que a veces las mayores bendiciones que Dios quiere desatar sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra iglesia, las mayores y tremendas bendiciones vienen con dolor. Vienen a través del dolor y vienen a través de la pérdida. A veces vienen así, a veces Dios quiere que sea así. Por eso está la de este hombre. Este hombre fue libre, pero le costó un ojo. Tuvo la libertad, tuvo lo que anhelaba, tuvo lo que quería, pero le había costado algo. Y a veces, muchas veces a nosotros también nos cuestan cosas, a veces muy dolorosas, pérdidas y un montón de cosas así. Pero Dios en ese proceso, cuando Él quiere desatar una tremenda y terrible bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestro ministerio, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra ciudad, tenemos que atravesar cosas que nos van a doler. Tenemos que atravesar cosas que podemos llegar a perder. Amén. Y que Dios nos guarde. Y que Dios nos libre. Y que Dios nos cuide. Que Dios nos haga fuertes. Que Dios nos haga valientes. Amén. La deformación que sufrió el barro cuando fue quebrado fue por un momento. Fue por un momento. No es toda la vida que vamos a pasar. Es por un momento.
esa deformación, ese quiebre, ese partir, fue por un momento. Pero la vasija que después rediseñó fue para toda la vida. Amén. Lo que Dios va a rediseñar en vos y en mí no va a ser por un momento, va a ser para toda la vida. Va a ser para su gloria, va a ser para su honra, va a ser para que nuestras generaciones sean realmente bendecidas. Amén. Iglesia, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.